Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Antes de visitar al notario, Alan estaba visiblemente nervioso, aunque no entendía la verdadera razón de su ansiedad. El corazón del joven enfermero empezó a latir como loco ante la mera idea de que en unos minutos le leerían el testamento de una paciente fallecida, que por alguna inexplicable razón le había incluido en su testamento. ¿Realmente está pasando? Es extraño. Nunca hablamos de este tema, pensó Alan, subiendo los escalones que conducían al despacho del notario. Su estado de ánimo no era bueno. Sobre todo, Alan estaba tenso por la situación en sí. ¿Dónde está y cómo es el testamento de la millonaria fallecida? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? ¿Su trabajo o era complicado? Ya sabes, trabajar en un departamento y ayudar a los pacientes enfermos. No era necesario ningún tipo de agradecimiento especial. Alan no era el tipo de hombre que exigía dinero por sus servicios. Era un trabajo, y además remunerado. A cada uno lo suyo. El notario ya estaba esperando a que llegara y, echando un vistazo a la pantalla de su teléfono, dijo: «Siéntate, Alan Ferreiro. Te he convocado para leerte el testamento de Carolina Sierra Montero en estricto secreto». Alan miró sorprendido a los ojos del notario. ¿Secreto? ¿Estamos jugando a los espías? Sinceramente, no lo entiendo en absoluto. ¿Es una especie de broma? Se hizo un silencio tenso en el despacho, y solo el tic-tac del segundero del reloj de pared contaba el intervalo asignado a la conversación con metódica precisión. El notario dudó un momento, pero respondió a la pregunta de su invitado. Alan Ferreiro, yo, por supuesto, entiendo su sorpresa. Pero fue la difunta Carolina Sierra quien insistió en las condiciones de secreto. Pero yo no. Por lo tanto, sugiero que vayamos a lo principal. Sí, claro. No me importa, aceptó Alan. El notario asintió y, ajustándose los espejuelos, empezó. De acuerdo con el testamento de Carolina Sierra Montero, usted recibe un depósito muy impresionante en el banco, abierto a su nombre. No voy a anunciar la cantidad exacta en voz alta, pero, puedo escribirlo para usted en un pedazo de papel. Los ojos de Alan se redondearon con sorpresa. El notario sonrió comprensivamente y añadió de inmediato: «Pero, eso no es todo, Alan Ferreiro. Después del anuncio de la herencia, debe realizar una tarea muy delicada». «¿Qué es esto? ¿Una misión?». El notario no hizo esperar a su cliente y le dijo casi de inmediato: «Tienes que pasar la noche en la tumba de la difunta Carolina Sierra. Solo por nada. Un punto tan pequeño. Y el dinero es tuyo». «¿Qué? ¿Pasar la noche en un cementerio? ¿Estás loco? ¿Qué clase de aventura es esta? ¿De verdad lo dice en el testamento?». Alan no pudo contenerse y vaciló de inmediato, al darse cuenta de que el abogado no tenía ninguna culpa. Y, de todos modos, podría haber prevenido algo así. Al darse cuenta del estado de ánimo del invitado, el notario añadió: «Según el testamento de la difunta, debes presentarte en el cementerio de la ciudad mañana a más tardar. Se adjuntan los datos de la cuenta bancaria. Los recibirá cuando cumpla todas las condiciones. Me apresuro a advertirle, no podrá saltarse las normas establecidas. O las cumple estrictamente, o no lo hace. En el primer caso, recibirá una buena suma, y en el segundo, nos separaremos de usted y, dándonos la mano, nos olvidaremos de la existencia del otro. Así que depende de usted». Del asombro, Alan se congeló en su lugar. ¡Qué noticia! Estaba viviendo la vida, sin tocar a nadie. Y luego esto. ¿Qué le gustaba tanto de él a este paciente? A decir verdad, Alan no sabía qué contestar. Todo sonaba tan salvaje que hasta le cortaba la respiración. ¿Qué es esto? ¿Una prueba de habilidades? ¿Una prueba de valor? ¿Qué persona normal pasaría la noche en un cementerio? Es impensable. La cara de Alan reflejó inmediatamente todo lo que estaba pensando. Como hombre astuto que era, el notario sabía leer esas señales mejor que cualquier libro. En un pasado lejano, Marcos Fonseca trabajaba en los tribunales, donde periódicamente se encontraba con personalidades muy interesantes, desde delincuentes declarados hasta cónyuges que solicitaban el divorcio. Decidió no prolongar la reunión y resumió: «Bueno, si no hay más preguntas, no me atrevo a retenerle más tiempo, Alan Ferreiro». En ese momento,
El notario miró expresivamente a los ojos del invitado, como si tratara de hipnotizarlo y someterlo a su voluntad. Por supuesto que no era el caso, y la mirada característica de Marcos Fonseca no decía nada malo. Alan se despidió secamente y salió del despacho del notario, que de repente le pareció estrecho y pesado. Cuando salió, aspiró el aire fresco con disfrute y se sentó en un banco cercano. Las palabras del notario resonaron en su cabeza con el efecto de un disco rayado. Una noche en el cementerio. Una noche en el cementerio. Una cuenta bancaria. La condición expresada por el abogado conmocionó tanto al joven enfermero que no supo cómo proceder. Tal vez debería renunciar a este testamento. Bueno, él ha vivido sin grandes sumas de dinero antes, y nada. ¿Y papá? ¿Qué pasa con él? Lleva años queriendo ahorrar para comprarse una silla de ruedas eléctrica. ¿Y si esta es su oportunidad? Los pensamientos pululaban en la cabeza de Alan como hormigas, que no podían estarse quietas ni un minuto. Su padre era camionero y sufrió un accidente al invadir un coche el carril contrario. Carlos Guerra rápidamente evaluó la situación, y al ver que el coche era conducido por una mujer, a la derecha de la cual se sentaba un adolescente, bruscamente giró el volante en la dirección opuesta. A pesar de que se evitó la colisión, el camión de varias toneladas de Carlos Guerra se estrelló contra una zanja, inmovilizando al desafortunado conductor firmemente en la cabina. Afortunadamente, el padre de Alan tuvo suerte y sobrevivió. Salvo que las lesiones que el hombre sufrió en el accidente le han confinado permanentemente a una silla de ruedas, privándole de la capacidad de conducir un camión, así como cualquier otro vehículo de motor. En aquel momento, el sueño de una silla de ruedas eléctrica se convirtió para Carlos Guerra en casi el único objetivo de su vida. En una ocasión, el ex camionero llegó a ahorrar la cantidad necesaria, pero por una perversa ironía del destino fue víctima de unos estafadores que le robaron en su piso, haciéndose pasar por empleados del Departamento de Vivienda y Servicios Públicos local. Alan acababa de volver del trabajo y encontró a su padre llorando sobre la caja vacía donde guardaba todos sus pequeños ahorros. ¿Por qué, señor? ¿Por qué se han llevado lo último de mí? ¿He hecho algo malo en esta vida? En la vida, nunca he tomado nada de otra persona. Hijo, he siempre salido adelante sin la ayuda de nadie. Alan apretó los puños hasta el dolor, dándose cuenta perfectamente de que, de todos modos, no había nadie a quien castigar. Ahora busca el viento en el campo. Engañaron a un crédulo inválido, durmieron su vigilancia y lo llamaron un día. Pero es una verdadera lástima para mi padre. Lleva mucho tiempo ahorrando dinero. ¿Y ahora qué? La luz de sus ojos se apagó y la depresión se instaló con remarcado vigor. Bueno, ¿cómo no iba a estar triste? La madre de Alan falleció hace mucho tiempo. Él tenía 7 años entonces. Una enfermedad hereditaria que persigue a todas las mujeres de su linaje. No había prácticamente nada que pudieran hacer. Sesiones de quimioterapia, un costoso tratamiento, pero todo fue en vano. Desde entonces, Alan ha sido criado por su padre. Juntarse con otra persona, Carlos Guerra no podía. Y después del accidente, aún más. ¿Qué clase de familia sería? Alan hizo todo lo posible para apoyar a su padre. Desde hace poco, había vuelto a ahorrar para comprarle esa misma silla de ruedas eléctrica. Salvo que los precios subían cada vez más, y el propio Carlos Guerra enfermaba más a menudo, por lo que parte del presupuesto familiar se iba en medicinas. Deseoso de salir de esta situación, Alan solía aceptar trabajos a tiempo parcial por un módico precio, ayudando a quienes lo necesitaban. Pero cuando Alan veía que una persona luchaba muy fuerte por sobrevivir, lo hacía todo gratis y se negaba en redondo a aceptar dinero por ello. Su compañero de clase solo se rió, llamándole mago con bata blanca. Pero Alan solo soltó una carcajada. Ni hablar. ¿Qué clase de mago soy? Sería un mago si pudiera entrar en la Universidad de Medicina. Si no, no sería yo. Todo el mundo sabía que Alan había suspendido los exámenes de ingreso, ya que le faltaban pocos puntos. El joven enfermero prefirió no hablar de la verdadera razón de su fiasco. De hecho, Alan suspendió sus exámenes por pura casualidad, tras haber decidido ayudar a un aspirante con la respuesta a una pregunta muy difícil. Dio la casualidad de que este era el billete que mejor conocía. Debió de ser un error porque,
Por estar ayudando a otra persona, no tuvo tiempo de responder completamente a su pregunta. Para no perder el tiempo tras suspender los exámenes, Alan fue a estudiar a una facultad de medicina, con la esperanza de ingresar en la universidad al año siguiente. Pero la vida siguió su propio camino y, después de que Carlos Guerra sufriera un accidente de coche, los sueños de Alan de cursar estudios superiores de medicina quedaron en el pasado. El trabajo de un camillero en el departamento quirúrgico era difícil, y resistió durante más de 6 meses, cosa que no todo el mundo podía hacer. Los posibles trabajadores debían tener una mente sana y estar en buena forma física, además de poseer una serie de conocimientos médicos necesarios. Alan tenía todo esto en abundancia, aunque él mismo desde niño soñaba con ser médico. No quería ser cirujano, sino internista. Sin embargo, ¿qué importa ahora? Por alguna razón inexplicable, al jefe del departamento le desagradó a Alan desde el primer momento y lo achacó de todas las formas posibles, tanto en las charlas como durante las reuniones. El propio enfermero procuraba comportarse de manera enfáticamente cortés y nunca se cruzaba con sus superiores. Lo más probable es que hubiera algo en el que pudiera sentirse incluso a distancia, y el experimentado jefe se dio cuenta enseguida de que Alan era demasiado voluntarioso para incluirle en todos los secretos del departamento. Y había mucho de esa buena actitud en la cirugía. Y, en primer lugar, estaba relacionado con las salas de pago, que el jefe del departamento organizaba con la aprobación de la dirección de la clínica. Alan nunca ha dividido a los pacientes en ricos o pobres. Para él, todos eran uno, una anciana enferma que vive de pensión en pensión, o un millonario cuyo dinero no podría gastarse en 100 años. Su compañero Gerson, en cambio, se comportó de forma muy diferente. Con un ojo experimentado y entrenado, evaluó inmediatamente a los pacientes según el grosor de su billetera. Al marcar mecánicamente a los que debían ser atendidos primero, Gerson hizo ver a los demás pacientes que tendrían que esperar su ayuda durante mucho tiempo. Así fue hasta que Carolina Sierra Montero ingresó en el departamento de cirugía. Parecía tener unos 60 años, aunque nadie podía ser más preciso, ya que la persistente enfermedad la había cambiado hasta hacerla irreconocible. Por este motivo, no todos pudieron determinar la edad de la paciente. Carolina Sierra llegó con el equipo de la ambulancia a finales de junio por la noche, sin caravanas, sin seguridad personal. Por su modesto comportamiento, el personal de enfermería de la planta la clasificó inmediatamente como una ciudadana corriente. Es decir, aquellos para quienes la entrada a las salas de pago era un secreto bien guardado. Carolina Sierra en persona, se comportó modestamente y no mostró nada de su riqueza. Como la mujer no se encontraba bien en casa, la llevaron a la sala en bata y zapatillas. Cuando Gerson la vio, puso cara de desprecio y se apresuró a acercarse a uno de los pacientes más adinerados, que lo habían estado alimentando con propinas de sus propios bolsillos. Alan, sin embargo, no se obstinó y, acercándose a la paciente, ayudó a trasladarla a la sala. Después, ordenó la cama, y trajo sábanas limpias. El enfermero lo hizo todo rápida y profesionalmente, casi en un suspiro. «Gracias. Es usted un hombre muy bueno», susurró la paciente, y sonrió débilmente. Alan asintió y le pidió que hablara menos para mantener las fuerzas. Tras pensárselo un momento, añadió: «Vamos, no hay de qué, es mi trabajo. Sobre todo, sé lo difícil que es para los enfermos. Yo mismo tengo un padre que está en silla de ruedas». Carolina Sierra miró al joven enfermero con indisimulado respeto. Por aquel entonces, nadie se daba cuenta de que en realidad era una influyente mujer de negocios que sabía entender a la gente como nadie. Una vez en el hospital, Carolina Sierra decidió hacerse pasar por una paciente corriente para evaluar la calidad del tratamiento y comprender en qué se diferencia de aquel por el que hay que pagar dinero. Francamente, Carolina Sierra sabía perfectamente que su enfermedad era incurable. Esto se le había dicho hacía hace mucho tiempo. De hecho, a Carolina Sierra le dieron mucho menos tiempo del que vivió tras el diagnóstico final. Carolina Sierra Montero siempre se consideró una luchadora y nunca se rindió. Luchó hasta el final, buscando nuevos tratamientos y recetando fármacos escasos y a veces incluso experimentales. Otra persona, en su lugar, simplemente se rendiría y viviría tristemente sus últimos días. Pero no lo hizo,
y esperó poder vencer su dolencia. Todo esto salió a la luz mucho más tarde, cuando la influyente empresaria se dio cuenta de que, si seguía comportándose así, sencillamente no recibiría el tratamiento adecuado en la clínica. Para empezar, convocó al jefe de sala, que entró en la habitación con aire altanero y miró a la paciente con aire de prepotencia. ¿Querías algo? Sí, yo quería. Mi nombre es Carolina Sierra Montero. Tal vez usted ha oído hablar de mí. Bueno, algunos concesionarios de automóviles en la ciudad y un gran supermercado en el centro. Y esto no es toda mi infraestructura de negocios. El jefe del departamento se puso pálido. Norberto Díaz siempre se ha considerado un hombre razonable y prudente. Pero, ¿cómo se complicó tanto con esta paciente? Normalmente, se informaba de antemano sobre determinados pacientes para saber qué podía esperar de ellos en el futuro. Pero aquí es donde salió mal. ¿Y qué quiere usted, Carolina Sierra? Preguntó el responsable con la mayor amabilidad posible. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que todos los pacientes sean tratados en las mismas condiciones. Comprendiendo su sorpresa, me gustaría añadir. Estoy dispuesta a pagar por ello. Es decir, quiero que todas las salas de este departamento se deshagan del prefijo VIP, y se conviertan en igual de buenas para todos, independientemente del estatus social. Dígame, ¿es posible hacerlo? Con asombro, el jefe del departamento recuperó el aliento. Sí, tal vez. Claro. Excepto que le costará dinero y llevará algo de tiempo. Carolina Sierra sonrió. Pero no tengo tiempo. Así que será mejor que te des prisa, querido. Te enviaré a mi gerente y él resolverá todas las cuestiones financieras. Te daré 24 horas para solucionar este problema. Y si no puedes hacerlo a tiempo, llamaré al ministerio. Y entonces, al médico jefe de la clínica le diré que no ocupas el puesto que realmente deberías ocupar. ¿Me entiendes? ¿O necesitas cambiar al francés? Sí, por supuesto, lo entiendo, tartamudeó el encargado. En ese momento, se sintió como un simple enfermero al que regañaba el médico jefe, que había venido a inspeccionar la institución que le había sido confiada. Alan observó esta escena desde lejos, y agradeció mentalmente a Carolina Sierra que no tuviera miedo del influyente médico de la clínica. Pero su compañero Gerson se dio cuenta del error demasiado tarde. Intentando encontrar un enfoque para otro paciente poderoso, fracasó sistemáticamente uno tras otro. Y por eso, la empresaria tenía unas muy buenas razones. Para consternación de Gerson, Carolina Sierra recordaba demasiado bien su reacción el día del ingreso en la sala, y no tenía intención de perdonar semejante actitud, no solo hacia ella, sino hacia todos los demás pacientes en general. Con Alan mantuvo largas conversaciones sobre diversos temas, sintiendo una gran simpatía por aquel tipo simpático y amable. Dime, ¿tienes novia, querido? Perdona mi curiosidad. Pero eres tan buen hombre que me duele el corazón de pensar que puedas estar solo. Alan apartó la mirada, avergonzado. A decir verdad, comunicarse sobre el tema no era algo con lo que se sintiera muy cómodo. Por otra parte, seguía sin querer decepcionar a la paciente y, respondiendo como era. Sí, había una prometida, Carolina Sierra, pero luego, rompimos. El padre de Amalia dirige una clínica privada. Gana bien. Además, es un puesto serio. ¿Y yo qué soy? Solo un enfermero. Traer y servir. Tan pronto como se enteró de que su hija me conoció, abrió una brecha entre nosotros. Amalia rápidamente encontró un prometido en su propia clínica. Bueno, del tipo, que tiene dinero de sobra. Y yo, ni siquiera tengo coche propio. Voy al trabajo en bicicleta. Carolina Sierra sonrió. Así que esta es tu riqueza, querido. Está en tu amabilidad y buena actitud. Y el hecho de que no tengas coche, solo te hará más saludable. Una bicicleta, ya sabes, es algo bueno. Yo solía montar mucho en ella cuando era joven, pero ahora, como puedes ver, estoy enferma. Ya he tenido suficiente. Alan miró agradecido a la paciente. Y, aún así, ella sabía cómo levantarle el ánimo, esta Carolina Sierra. Aunque sea rica. El propio Alan no tenía ni idea de que la gente con dinero pudiera ser tan amable con los demás. Gracias a la financiación de Carolina Sierra, todas las salas del departamento se equiparon con un televisor y todas las comodidades necesarias, que antes solo estaban disponibles en la sala VIP.
Por supuesto, no ocurrió en un solo día, pero lo principal es que se había hecho. Desde entonces, Alan y Carolina Sierra se han hecho amigos. Como a los dos les encantaban los libros, a menudo intercambiaban noticias sobre lo que habían leído últimamente y qué autor les gustaba más. Lo más interesante era que Alan nunca había visto a ninguno de sus parientes venir a ver a Carolina Sierra. Un par de veces había visto al gerente de su negocio en la habitación, y un mensajero que trajo unos papeles de negocios directamente a la sala, y nadie más. ¿Estaba tan sola que no había nadie que fuera a visitarla? Alan estaba desconcertado. Todos los intentos del enfermero por hacer averiguaciones al respecto fueron en vano, porque a la mera alusión a su familia, Carolina Sierra se cerraba y desviaba la conversación en otra dirección. Una vez dijo que sus hijos hacía tiempo que se habían marchado, otra aseguró que era una viuda solitaria y no sabía dónde poner su dinero. Abundaban las incongruencias. Cada uno de los profesionales creía de manera diferente, tratando de llegar a la verdad. Pero, la cuestión era que Carolina Sierra era simplemente una persona buena y amable que no pensaba tanto en sí misma como en los que la rodeaban. Además, no toleraba la arrogancia ni las mentiras, algo que odiaba desde niña. Hacía un mes, Carolina Sierra se había ido. Ese día, Alan tenía su día libre. Su padre volvía a estar enfermo y necesitaba ayuda. Carolina Sierra presintió su partida y le pidió que fuera a verla a la hora de comer. Cirilo lo prometió, pero no pudo cumplir su palabra. La suerte quiso que Carlos Guerra se sintiera tan mal que tuvo que quedarse con su padre hasta la noche, y cuando finalmente llegó al departamento, se enteró de que Carolina Sierra se había ido. ¿Qué quieres decir con que está muerta? Acabo de verla esta mañana, durante el cambio de turno. Susurró Alan y se agarró la cabeza. El enfermero Gerson se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, ¿cómo? Llegó el momento, así que se fue. Tú mismo sabías de su enfermedad. Sí, y ella. Lo entendió todo, por supuesto. Los ojos de Alan se humedecieron con lágrimas. La conciencia del tipo se negaba a creer todo lo que había pasado. No, es una mentira. Bueno, ella no podía irse así, no sin decir una palabra. Aunque, ¿qué palabras podía haber? Durante una semana después del funeral, el alma de Alan estuvo atormentada por el cargo de conciencia. ¿Qué quería decirle Carolina Sierra antes de irse? ¿Qué la preocupaba tanto como para querer encontrarse con él en sus últimos momentos? O tal vez, ¿es todo una coincidencia? Bueno, suele pasar, ¿no? ¿Las coincidencias comunes? Alan nunca obtuvo respuesta a sus preguntas. Y ahora, con este testamento. En vida fue una mujer con rarezas, y tras su muerte lo envolvió todo en misterio. No voy a ir a ese cementerio. Deja que el dinero se quede en el banco. Probablemente haya otros parientes, lejanos, cercanos. No importa, que se lo lleven. No necesito el dinero de los demás. Susurró Alan con seguridad y se levantó del banco. La constatación de su propia rectitud le dio un notable impulso de fuerza. De camino a casa, Alan descartó por completo cualquier idea de pasar la noche en el cementerio. No tenía miedo de los muertos. En absoluto. Aún así, el cementerio no era en absoluto el lugar para pasar la noche. Incluso por dinero. Y mucho dinero. Pero en cuanto Alan abrió la puerta de la casa, se quedó helado como un fiambre. En el suelo, en una postura incómoda en medio del pasillo, yacía su padre. Un poco más lejos, estaba la vieja silla de ruedas, cuya rueda parecía haberse atascado de nuevo. «Papá, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien?», gritó Alan y corrió hacia su padre. La respiración de Carlos Guerra era prácticamente inaudible. Escalofriado de miedo, Alan le tocó la muñeca y exhaló aliviado. Había pulso. Era débil y estaba sin fuerzas, pero todavía estaba allí. A Carlos Guerra le temblaron las pestañas y abrió lentamente los ojos. «Me has asustado, papá. ¿Qué haces en el suelo?», preguntó Alan con cautela. El padre arrugó la nariz y pidió a su hijo que le ayudara a levantarse. Alan lo cogió suavemente por debajo de los brazos y, despacio, lo acercó a la silla de ruedas. «Pero hijo mío», la rueda se atascó. El rodamiento debió fallar otra vez. Traqueteó tanto que me castañetearon los dientes. Perdí el equilibrio y caí al suelo.
Me avergüenza decirlo. Me esforzaba como un escarabajo de espaldas, pero no podía darme la vuelta. Me revolqué boca abajo como una foca. Al final quedé exhausto. En ese momento Alan volvió a experimentar un agudo pinchazo de conciencia. Necesitamos una silla de ruedas nueva, y el edificio debería estar equipado con una rampa. Pero ¿quién la necesita? Así es. Nadie excepto Alan y su padre. Mordiéndose dolorosamente el labio, el muchacho volvió a recordar el testamento de la difunta Carolina Sierra. ¿Por qué no voy? Bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? La casa, pendiente de renovación desde hace tiempo. La silla de ruedas, de nuevo. Sí, y el tratamiento de papá en el sanatorio. Resort obviamente sigue en espera. El hombre solo ha visto el mar en fotos, a pesar de que es un ex camionero. Y nuestros balnearios en el país son tales que pondrán a cualquiera en sus pies. Por supuesto, Carlos Guerra no tenía ni idea de lo que su hijo estaba pensando en ese momento. Y Alan, mentalmente, ya estaba en el cementerio. El mismo lugar donde Carolina Sierra fue enterrada en uno de los callejones. ¿Por qué tuvo que inventar todo esto? Bueno, ¿qué podría pasar de noche en un cementerio de ciudad? Mirando con nostalgia la figura encorvada de su padre, Alan se sorprendió a sí mismo pensando que cumpliría la última voluntad de Carolina Sierra. Si eso es lo que quería, pues así será, al menos en el otro mundo. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando no puedes sentirte realizado en este mundo? Decidiendo no contarle a su padre su idea, Alan empezó a prepararse para la salida nocturna al cementerio, cargó un par de linternas con pilas recambiables, se hizo con un chubasquero y unas zapatillas con suela gruesa. Nunca se sabe. Es verano, pero las noches de agosto no son tan calurosas como las de julio. Además, Alan tuvo que ausentarse del trabajo y reprogramar su día libre. Al oír esto, su compañero Gerson puso mala cara. Ya está. Otra vez tendré que ocuparme de 2 personas. Sabes que al jefe no le gusta cuando solo hay un enfermero en la sala. Lo sé, pero ten paciencia. No suelo pedir algo así, dijo Alan, tratando de mantener la calma. Gerson se lo pensó un momento más y luego aceptó. De hecho, no era la primera vez que Alan le pedía algo así y nunca le había impedido llevar a cabo lo que había planeado. Naturalmente, no le dijo la verdad a Gerson, ni le reveló el verdadero motivo de su ausencia. Todo el día siguiente, Alan estuvo muy tenso. De vez en cuando pensaba en lo que le esperaba por la noche, y se estremecía con solo pensar en el cementerio. Como durante la visita anterior al notario Alan había averiguado el número del callejón y el lugar de enterramiento que necesitaba, decidió empezar la ejecución de su plan justo después de cenar. Al decirle a su padre que iba a hacer guardia de noche, el joven enfermero se puso a poner en marcha lo que había planeado. A la luz del atardecer, el cementerio de la ciudad tenía un aspecto bastante extraño. Los monumentos de granito, mármol y hormigón adquirieron una coloración muy diferente de la diurna. Desde fuera, todos parecían brillar desde dentro, como velas conmemorativas al tono de los rayos anaranjados del atardecer. Hipnotizado por el espectáculo, Alan se quedó inmóvil ante la enorme puerta que separaba el reino de los muertos del mundo de los vivos. Un poco más allá se podía ver la posta de entrada. Era pequeña, como la cabaña de un amable anciano del bosque. Por la excitación, a Alan le sudaban las palmas de las manos y una gota de sudor le resbalaba lentamente por la frente. Y solo era el atardecer. ¿Qué le espera en la noche? Dios, ¿por qué tuve que involucrarme en esta aventura? Alan, con las piernas rígidas, deambuló por el callejón que necesitaba, tratando de encontrar la tumba de Carolina Sierra. En ese momento se abrió la puerta de la portería y en el umbral apareció la figura encorvada del portero, un hombre de unos 70 años con una gorra con la visera rota y una taza de té en la mano. La etiqueta de una bolsita desechable ondeaba al viento, como una cometa en miniatura empeñada en escabullirse de un vaso medio vacío. Entrecerrando los ojos, dijo: «Buenas noches, buen hombre. ¿A dónde vas por la noche?» Alan se estremeció y miró culpable al hombre. El conserje dio un par de pasos en dirección al visitante, y dudó un momento. Prohibirle venir al cementerio no podía. No estaba en sus manos, eso sí, pero dentro de 1 hora o 2 se haría de noche, y caminar en plena oscuridad en un cementerio es algo malo y muy extraño. Bueno, si así lo decide,
no me opondré. Creo que es usted un buen hombre y que no hará ninguna estupidez. No me equivoco, ¿verdad?, preguntó el vigilante con voz tranquila y agradable. Alan sonrió avergonzado. No, no hay problema. Va a ser. Lo siento, no sé. ¿Cuál es su nombre? Miguel Arencibia. Adelante. Pase cuando se registre. Le daré té. Y si es necesario, llamaré a un taxi, contestó el conserje, cambiando sigilosamente de nuevo a usted. Alan asintió con la cabeza y le dijo adiós con la mano. El corazón del enfermero se sintió notablemente más caliente. No estaría solo en el cementerio esta noche después de todo. Claro, el consuelo ayuda, pero, aún así, no está tan mal. Al cabo de unos 10 minutos, Alan llegó al lugar indicado. El túmulo parecía muy reciente, como si lo hubieran levantado ayer y no hace un mes. Debido a la brevedad del entierro, aún no se había erigido el monumento y en su lugar había una gran cruz de hierro con una fotografía de la difunta. Al acercarse a la tumba, Alan inclinó la cabeza en señal de duelo. Perdóname, Carolina Sierra. Te decepcioné. Prometí hablar contigo, pero no vine. Lo siento, si puedes. Mirando la fotografía de la difunta, Alan se sorprendió a sí mismo pensando que los labios de la difunta estaban tocados por una sonrisa, ligeramente perceptible, pero no por ello menos conmovedor. Así recordaba Alan a Carolina Sierra, con cuya aparición, el departamento de cirugía se transformó literalmente ante sus ojos. Y sabía que tenía una enfermedad terminal. Entonces, ¿por qué fue a una clínica normal? Podría haber ido a una organización privada donde la atención y el servicio fueran mucho mejores, ¿no? Un misterio, de hecho. Alan se sentó en un banco junto a la tumba y pensó un momento. ¿Y por qué Carolina Sierra organizó todo esto? ¿Para hacerle confesar? Poco probable. No era una persona tan vengativa. En absoluto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la solución a este rompecabezas? La mujer muerta no parecía un bromista en absoluto. ¿Por qué tenía que ser de noche? Porque no el día, no la mañana, no la tarde, después de todo. Había tantas preguntas que, con todo su deseo, no podía encontrarles respuesta. Mientras tanto, el crepúsculo se adensa lentamente sobre el cementerio. El corazón de Alan latía ansioso. Aunque el enfermero era un materialista, el cementerio nocturno le daba mucho miedo. Un escalofrío ligeramente perceptible recorrió el cuerpo del tipo mientras metía la mano en su bolsa para sacar una linterna. En ese momento, Alan desvió involuntariamente la mirada hacia la enorme cruz de hierro colocada sobre la tumba de Carolina Sierra. Al principio, el enfermero no notó nada especial. Pero entonces, al mirar más de cerca, casi salta sobre el banco de la sorpresa. Jesús. La cruz brillaba, con una luz verde, ligeramente visible. Cirilo se inmovilizó involuntariamente con la señal de la cruz, y tembló como una hoja de álamo. Bueno, ya está, aquí estamos. O me he vuelto loco de miedo, o algo extraño está pasando realmente en el cementerio. Del susto, Alan se congeló en el banco, agarrándolo con fuerza. Pasó un minuto de terrible expectación, luego otro. Pero no ocurrió nada terrible. Por el contrario, en algún lugar de los rosales se oía el crepitar de grillos y cigarras, que son conocidos por presentir el peligro y suelen callarse si hay cualquier. Alan echó un vistazo más de cerca a la cruz y, para su asombro, se dio cuenta de que el misterioso resplandor no lo emitía la misma, sino una extraña sustancia, de la que esta construcción estaba obviamente lubricada de antemano. El muchacho saltó del banco y, rodeando la tumba, se detuvo detrás de la cruz. Las suposiciones de Alan se confirmaron de inmediato. En el reverso de la cruz de hierro se veía una flecha verdosa que apuntaba a su base. Alan tocó suavemente las flechas con los dedos y, en el mismo minuto, se volvieron de un color verdoso. Es fósforo. Dios mío, una sustancia que brilla en la oscuridad. Así que por eso Carolina Sierra me recomendó venir por la noche en su testamento. De lo contrario, no habría visto la pista. Pero, ¿a dónde apunta esta flecha?, exclamó Alan, olvidando que se encontraba en medio del cementerio de la ciudad. Entonces, volviendo en sí, se llevó temerosamente la mano a los labios y pidió mentalmente perdón a los habitantes del reino de los muertos. Cuando la punta de la flecha apuntó a la base de la cruz,
el muchacho se arrodilló y empezó a rastrillar el suelo en ese punto con las manos. En un par de minutos, Alan sacó un pequeño recipiente envuelto en celofán transparente. Vaya, Carolina Sierra es una conspiradora. No se me hubiese ocurrido tal idea. ¿Cómo podía haber pensado en algo así? A causa de la conmoción y la excitación, el cuerpo de Alan temblaba y tenía un ligero escalofrío en la frente. Ahora que el enfermero había encontrado el escondrijo de la difunta Carolina Sierra, ya no le veía sentido a permanecer sentado en el cementerio en plena oscuridad, y podía volver a casa sin peligro. Me pregunto, ¿qué hay en ese recipiente? ¿Dinero? ¿Oro? ¿Algo de valor? Pensó Alan en el camino de vuelta. Su punto de referencia era la portería del conserje, que desde lejos parecía un faro para navegantes perdidos. El alma de Alan estaba visiblemente aliviada. Aún así, de todos modos, todavía estaba de noche en el medio de un cementerio. La persona más escéptica creería en la existencia de fuerzas de otro mundo, sobre todo, cuando la luna llena brilla en lo alto y no hay ni un alma viviente en los alrededores. Pero, en cuanto Alan se acercó a la portería, vio que algo extraño ocurría en ella. En las ventanas bien iluminadas, el perfil del conserje era visible con gran detalle. Aquí, su encorvada figura se levantó de la silla y, tambaleándose de un lado a otro, dio un par de pasos hacia la salida. ¿Qué hace? ¿Borracho o algo así? No lo parece. Por su conversación, el hombre es bastante decente. Se le nota, pensó Alan irónicamente. Ya se había alejado unos 10 pasos de la puerta cuando oyó una voz ligeramente audible detrás de él. «Ayuda, ayuda, me estoy ahogando». Alan se dio la vuelta, e inmediatamente vio que la puerta de la portería estaba abierta, y Miguel Arencibia estaba de pie en el umbral, agarrado a la jamba de la puerta con una mano y a su garganta con la otra. Con un resoplido como el de un león herido, el cuidador se agarró el pecho con ambas manos y se desplomó sobre el asfalto todavía tibio por el sol del día. Alan no dudó ni un segundo. Corrió hacia él, volteó el abuelo en la espalda. Miguel Arencibia jadeaba claramente, y la causa estaba muy probablemente en la inflamación de la laringe. Estaba muy hinchada. Pero, ¿qué causó la hinchazón? ¿Alergias? ¿Una enfermedad congénita? No había tiempo para reflexionar. Ya había pasado algún tiempo. El primer pensamiento de Alan fue llamar a una ambulancia. Pero entonces, mirando la cara azul del conserje, se dio cuenta de que no podía demorarse más. Agarrando al frágil abuelo por debajo de los brazos, Alan lo arrastró al interior del portal. En ese momento, el enfermero solo podía pensar parcialmente, como si alguien invisible le estuviera dando órdenes claras y correctas. Alan echó un vistazo a la portería de Miguel Bermúdez y comprendió casi de inmediato cuál era el problema. Sobre la mesa había medio melón jugoso, sobre cuya dulce pulpa daban vueltas una docena de avispas hambrientas. Lo más probable es que uno de ellos picara al desafortunado cuidador, porque todo el mundo sabe que en esta época del año los insectos son especialmente agresivos. La decisión le llegó rápidamente. Rápidamente enjuagó el cuchillo sobre el lavabo, lo limpió con una toallita húmeda con alcohol sacada de su bolsa. Entonces, Alan reunió su ingenio, e hizo una incisión ligeramente perceptible en el cuello de Miguel Arencibia. Inmediatamente el aire se fue con un ruido, y el cuidador resolló, y abrió los ojos, pero sin un tubo en la tráquea, seguía sin poder respirar por sí mismo. Por suerte, una pajita de cóctel encontrada en la mesa vino al rescate. Lo más probable es que el cuidador bebiera zumo u otras bebidas frías de esta forma. Bueno, ahora este tubo servirá bien. No lo sientas. Susurró Alan y lo introdujo en la incisión de la tráquea. Al ver que el abuelo respiraba de forma constante, aunque lenta, el tipo llamó a una ambulancia. Sentado en los escalones frente a la portería, puso su rostro acalorado al viento nocturno y comenzó a esperar la llegada de la ayuda de emergencia. Todavía estaba un poco agitado por el estrés que había sufrido, y sentía la garganta tan seca como si alguien le hubiera echado arena seca. Ni qué decir de lo sorprendido que se quedó el paramédico de la ambulancia cuando vio que las acciones de Alan habían salvado definitivamente la vida del cuidador. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, chico? No eres cirujano, ¿verdad? Tu cara me resulta muy familiar. Alan movió la cabeza negativamente y luego dijo: No. Nunca obtuve un título de médico.
Trabajo como enfermero. En la sala de cirugía. Lo he visto hacer un par de veces. Tuve que ponerlo en práctica. El paramédico le dio una palmada respetuosa en el hombro. Y lo hiciste todo bien. Este abuelo era alérgico al veneno de avispa. Y él, gastrónomo jubilado, decidió comerse un melón justo a tiempo. Si no hubiera sido por ti, el pobre se habría ido. Hubiese muerto asfixiado, y entonces lo daríamos por terminado. Alan solo agitó la mano. De nada. Somos profesionales médicos, pase lo que pase. Hacemos lo mismo. Pero en cuanto Alan se alejó un par de metros de la garita, fue llamado de nuevo por el paramédico. Escucha, chico. Estoy pensando. ¿Cómo llegaste aquí, en primer lugar? ¿Por qué no te llevo a la ciudad? Te irás con nosotros. ¿Qué sentido tiene malgastar tus piernas? Alan se dio la vuelta. Vine a ver a un amigo por la tarde. No me di cuenta de lo oscuro que se hizo. Así que se hizo de noche. Y que me lleves a la ciudad. Eso está bien. Es un pecado negarse. Así que solo estoy a favor. Y 5 minutos después, Alan ya estaba en la ambulancia con el paramédico y Miguel Arencibia tumbado en la camilla. El humor del chico mejoró notablemente. En la bolsa había un recipiente, encontrado gracias a la pista del fósforo en la cruz, pero Alan decidió abrirlo ya en casa. Tras decidir no entrar en el departamento, para no molestar a Gerson con su presencia, Alan se bajó en la puerta del patio del hospital y, tras subirse la cremallera de la chaqueta, caminó hacia su casa. Para entonces, su padre ya estaba dormido y, al oír el ruido de la puerta al abrirse, refunfuñó en voz baja y se cubrió la cabeza con una manta. Las noches de agosto pueden ser bastante frías en ocasiones, y Alan lo sabía tan bien como cualquiera. Decidiendo no despertar a su padre con el ruido de la ducha, el chico se restregó bajo el grifo, mojándose la cabeza para refrescar su mente y poner en orden sus pensamientos. Después, Alan se encerró en su habitación, donde colocó sobre la mesa el recipiente que había encontrado en el cementerio. Para sorpresa del muchacho, dentro había un papel doblado y un pequeño colgante de plata en una cadena. Al girar el objeto hacia la luz, Alan observó en su parte posterior un grabado ligeramente perceptible. Solo contenía 2 palabras. Para siempre. HM. Es extraño. Normalmente ponen frases diferentes. Citas. Bueno, nombres en el peor de los casos. Y aquí, solo 2 palabras. Pensó Alan, y guardó el colgante en el cajón del escritorio. Entonces, desdobló la hoja y desde las primeras palabras se dio cuenta de que el mensaje iba dirigido a él. Y comenzaba, con las siguientes palabras. Querido Alan, si estás leyendo estas líneas ahora, significa que ya no estoy viva. Perdóname por aquella escena en el cementerio, en la que te obligué a pasar unos minutos en la más absoluta oscuridad. Espero que lo entendieras todo correctamente, y que abandonaras inmediatamente este lugar al encontrar mi escondite. Seguramente estarás pensando, ¿se ha vuelto loca la vieja, jugando a las adivinanzas? Acabo de cumplir 45 años. Ya ves cómo la enfermedad cambia a la gente. Ayer era una belleza, y hoy, una bruja de un cuento de hadas. Sucede que, en esta vida, no podía confiar en nadie más que en ti. Hace muchos años, cometí un grave error. Pero, sobre eso hablaré más tarde. Como no tengo herederos directos, todos mis bienes van a parar a mis primos terceros, que están esperando a que me muera. Su gente ya está en todas partes. En mi negocio, casa y círculo íntimo. Ni siquiera puedo confiar en un notario porque no estoy segura de su integridad jurídica. Por esa misma razón, te dejo una impresionante cantidad de dinero en el banco. Haz lo correcto con ella, querido. Ahora, vayamos al grano. Hace 20 años, cometí un crimen. No maté a nadie. Me atormenté, cuando en un ataque de depresión, entregué a mi hija recién nacida a un orfanato. No me juzgues duramente. Sé que fui una ingenua que huyó de su ciudad con un hombre. Me quedé embarazada y él me dejó, siendo padre de 4 hijos. Pero su regalo permaneció en mi memoria. Un medallón, con la inscripción para siempre. El segundo que tenía. El día de la separación, cogí esta cosa de mi fracasado prometido. No me importaba. Para una mujer de 45 años que se enfrenta a la muerte, no se puede mentir, ¿verdad? La inscripción en su relicario decía juntos.
Eres un chico listo, Alan, y lo entenderás todo a la primera, ¿verdad? Quien apoye los dos medallones uno contra otro recibirá la frase por siempre juntos. Ahora, lo más importante. Coloqué el medallón de mi novio fugitivo en el fondo de la cesta, junto con mi hija. Desde entonces, no volví a ver a mi pequeña. Más tarde, me casé con un magnate criminal y heredé sus bienes. Aumenté mi imperio y me convertí en reina sin mucho trabajo. Solo a mi hija no pude encontrarla. La enfermedad es mi castigo. Mi karma, si lo prefieres. Dios lo ve todo, y castiga a los que cometen actos monstruosos. Ha llegado la hora de mi juicio final. Encuentra el colgante, Alan, y encuentra a mi hija. No escatimes en dinero. Hay tanto dinero que puedes vivir feliz el resto de tu vida. Encuentra a mi hija, te cueste lo que te cueste. Eres joven, lo harás todo. Me voy. No me juzgues e intenta comprender. Atentamente, Carolina Sierra Montero. Al releer este mensaje una y otra vez, Alan no pudo contener las lágrimas. Dios, qué castigo más duro. Encontrarse sola en su lecho de muerte. Y no habrá nadie que te dé un vaso de agua. Aunque, por supuesto, servirán una copa, pero por dinero. Y con total indiferencia en el alma. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alan mientras imaginaba escenas de la dura vida de Carolina Sierra, que había sufrido muchas pruebas. Esa noche no pudo conciliar el sueño y estuvo dando vueltas en la cama hasta la mañana siguiente, y entonces, se levantó, se lavó la cara y preparó una taza de café fuerte. Hijo, ¿cambiaste de opinión sobre trabajar ayer? ¿Estabas corriendo hacia tu prometida? Preguntó el padre. Alan sonrió. No, papá, nada de novias. Tengo tanto que hacer que la cabeza me da vueltas. Carlos Guerra sacudió la cabeza. Pero qué buen hijo tiene. ¿Qué hijo? Un novio para el matrimonio. Papá, pronto te compraré una silla de ruedas nueva. Bueno, la que has estado soñando, con accionamiento eléctrico. Alan sorprendió a su padre con la noticia. ¿Cómo una silla de ruedas? Si cuesta mucho dinero. Con un poco más de dinero, podría comprar un coche de segunda mano. Y la silla de ruedas. Me las arreglaré con la vieja. Solo tienes que comprarme un cojinete. El tamaño solo debe encajar. Toma las medidas, te vendrá bien. Dijo Carlos Guerra. Pero Alan solo sonrió. Sí, nada de lo que dices. Vamos a comprar una silla de ruedas, y ya está. ¿De dónde sacamos tanto dinero, hijo? ¿Por casualidad estás mezclado con delincuentes? Carlos Guerra enarcó una ceja, sorprendido. Alan se acercó a su padre y le rodeó los hombros con el brazo. No, papá, no hay delito en ello. Y por el dinero, no te preocupes. Pronto, nuestra vida cambiará. Recuerda mis palabras. Carlos Guerra asintió con la cabeza y se quitó furtivamente una lágrima. Mientras tanto, Alan había preparado sus cosas y se apresuraba a trabajar. Mientras lo hacía, se metió el medallón en el bolsillo y cerró la puerta tras de sí. La confesión de Carolina Sierra le conmovió hasta lo más profundo de su alma. Durante todo el camino hasta el edificio del hospital, Alan no pudo pensar en otra cosa que en la historia de la niña desaparecida. ¿Quién es ella? ¿Está viva? ¿O quizá lleva casada mucho tiempo? Pero en cuanto Alan cruzó el umbral del departamento quirúrgico, Gerson corrió inmediatamente hacia él. ¡Qué personaje! Bueno, ¿verdad que tú, Alan? ¿Dónde encontraste este abuelo? E incluso con una traqueotomía tan hábilmente hecha. ¿Tú qué? ¿Te sientes atraído por la cirugía? ¿O qué? Toda la clínica no para de hablar de ti. Alan, el cirujano de un anciano en el cementerio. Excelente trama de una novela de suspenso. ¿No te parece? Alan hizo un gesto con la mano. Vamos. No pasó nada especial. Lo principal es que la ayuda se prestó a tiempo. Y no necesito mayor gratitud. Gerson silbó sorprendido. Sí, me ha sorprendido, Alan. Y bastante. La nieta del viejo vino a verlo. Junto con sus bisnietos, por cierto. Imagínate. Unos trillizos. De unos 3 o 4 años. Y la mujer es simpática. No me importaría tener algún tipo de romance con ella. Pero son demasiados hijos e hijas. No puedo permitirme 3. Alan sonrió. Gerson siempre tiene lo mismo en mente.
He aquí un verdadero amante de las cosas buenas. Decidido a pasar por allí para ver al vigilante del cementerio, Alan se puso el uniforme y abrió cautelosamente la puerta de la sala. Lo que el enfermero vio delante de él hizo que una bonita sonrisa se dibujara en su cara. Los nietos de Miguel Arencibia daban vueltas alrededor de la cama, y una bonita mujer de unos 25 años estaba sentada en una silla cerca de él. Al ver a su salvador, el abuelo agitó las manos, aunque no podía decir nada debido al corte en la tráquea. Y tú debes de ser Alan. El paramédico de la ambulancia nos lo ha contado todo. En general, de no haber sido por ti, todo podría haber acabado mucho peor. Me llamo Carmen. Carmen González, dijo la nieta de Bermúdez y tendió su diminuta mano al visitante. Es un placer. De nada, es mi trabajo. Sonrió el tipo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y en el umbral apareció el perfil de un hombre sin afeitar que llevaba una característica gorra sobre una cabeza redonda recortada, una camisa arrugada y quemada, los mismos pantalones viejos con manchas de aceite alrededor de las rodillas, unos zapatos sucios, hace tiempo sin limpiar, parecían como si su dueño hubiera cruzado a pie el desierto del Sáhara. Alan refunfuñó descontento y comentó a medias: Señor, no puedes entrar sin zapatos aquí. Hey, ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Qué zapatos de qué? Da gracias de que haya venido hasta este tonto viejo, y porque no entregó su alma a Dios en el trabajo. Lo habríamos enterrado sin pasar tanto trabajo, murmuró el desconocido, lanzando una mirada furiosa en dirección a Carmen. ¿Podría ser el marido? La mente de Alan se alumbró. Francisco, no. ¿De acuerdo? ¿Por qué has venido aquí? ¿Y encima borracho? ¿No podíamos haberlo solucionado sin ti? La mujer se encolerizó. El que llamaban Francisco sonrió maliciosamente, mostrando una delgada hilera de dientes de acero. Sí, ya te las arreglarás. No puedes dar un paso sin mí. Primero tu hijo enfermo. Ahora tu viejo. ¿Qué soy para ti, un cajero automático andante? Alan apretó los puños dolorosamente, rezando mentalmente a los cielos para que aquel convicto tan poco agradable se callara antes de que le metiera entre ceja y ceja. Pero Francisco no tenía intenciones de tranquilizarse. En lugar de eso, se acercó a Carmen e intentó agarrarla por el hombro, lo que hizo crujir el volante de su vestido con la tela vieja, al tono de los botones esparcidos por el suelo. Francisco, ¿qué haces? Suéltame. Me duele, suplicó la mujer. Francisco sonrió enfadado, y estaba a punto de salirse con la suya, cuando Alan lo dominó fácilmente. Espantapájaros en bata, ¿qué haces? ¿Estás cansado de vivir? ¿O es que tienes bastante salud? Si quieres, puedo ayudarte a descargarlo. Se agachó Francisco, gimiendo. Pero Alan sabía lo que hacía claramente. Su padre lo había apuntado en artes marciales cuando era niño por una razón. Un cuerpo sano es un espíritu sano. Tras romperle el brazo por la espalda, Alan le dio una patada y le acompañó hasta la salida, entre los aplausos de la enfermera de guardia y de los pacientes que se encontraban en el pasillo. Este es un verdadero sanitario. Sirve para todo, dijo uno de los pacientes con indisimulado respeto en la voz. De vuelta a la sala, Alan se encontró con una asustada Carmen. Mi pareja, mejor dicho, ex. Fui una idiota. Criaba a 3 hijos sola. Francisco estaba en prisión en ese momento. Le creí. Pensé que se reformaría, que volvería hecho un hombre. Pero lo único que sabe hacer es lastimar a mis hijos. Alan suspiró tristemente y preguntó: ¿Qué dijo de tu hijo? ¿Está enfermo? ¿O solo mentía por despecho? Las lágrimas brillaron en los ojos tristes de Carmen. Mi Edel tiene un defecto cardíaco. Dicen que es congénito. ¿Por qué lo han diagnosticado solo ahora? Ahorro dinero poco a poco. De cada sueldo. Trabajo en una oficina, como técnica. Mi primer marido, Mario, murió en su trabajo. En una tormenta de nieve se congeló. El ataúd de zinc lo trajeron a su tierra solo 6 meses después. Y Edel necesita operarse. Los médicos dicen que no podemos retrasarlo más. Como si yo no lo entendiera. Sí, negocios. ¿Qué pasa con las subvenciones? ¿No estás en la cola? Alan se maravilló. Estamos, sí, pero es muy lento. ¿Cuándo llegará la cola?
Solo Dios lo sabe. Respondió Carmen, e involuntariamente corrigió el volante de su vestido. En ese momento, algo brilló en el cuello de la mujer, lo que hizo que Alan prestara atención inmediatamente a lo que había visto hacía solo un par de horas. El enfermero se estremeció y miró hipnotizado el colgante de plata, una réplica exacta del que ahora reposaba en el bolsillo del pecho de su camisa. ¿Por qué me miras de forma tan extraña? ¿Te pasa algo?, susurró Carmen avergonzada. Y Alan sacó silenciosamente de su bolsillo exactamente el mismo colgante y se lo tendió a la chica. Juntos para siempre, susurró Carmen, leyendo la inscripción del reverso. Las lágrimas salieron de los ojos de la mujer. El corazón de Alan se aceleró traicioneramente, y el sudor apareció en su frente. Dios, ¿realmente ocurren coincidencias como esta en la vida? No, todo está mal. Ahora Carmen dirá que compró esta baratija en el mercadillo y ya está. La teoría de Alan se desmoronará como un castillo de naipes en el viento. Pero a juzgar por las lágrimas en las mejillas de Carmen, Alan no se equivocaba. Según se supo más tarde, la infancia de Carmen transcurrió en un orfanato, donde no se pasa exactamente hambre, pero es muy triste y siempre anhelando dulces. Fue adoptada a los 7 años, cuando la hija de Miguel Arencibia se enteró de que no podía tener hijos tras varias interrupciones del embarazo. Pasando el brazo por los hombros de Carmen, Alan la apretó involuntariamente contra él para reconfortarla. Durante tantos años vivió sin saber nada, guardando cuidadosamente un colgante de plata con una sola inscripción, juntos. Y solo ahora, por la voluntad de un destino cruel, Carmen aprendió el secreto de su origen, junto con el nombre de su madre biológica. Al escuchar el confuso relato de Alan, Miguel Bermúdez lloró en silencio, y, aún sin creer en tales coincidencias. Al día siguiente, Alan, junto con Carmen, fue al banco a sacar dinero para pagar la operación del pequeño Edel. Ni el enfermero ha olvidado la palabra dada a su padre. En un par de días, una flamante silla de ruedas eléctricas se exhibía en el porche de la casa. Carlos Guerra, que aún no daba crédito a lo que veía, daba vueltas en el patio y no pudo contener su admiración por el regalo de su hijo. Cogido de la mano de Carmen, Alan se dirigió hacia la puerta, ya que tenían muchos asuntos por delante que hacer juntos. Entre ellas, la rehabilitación postoperatoria en el balneario del Caribe para el pequeño Edel, y la compra de una nueva casa para Miguel Arencibia, que recibió el alta hospitalaria. Tras el incidente del cementerio, el anciano dejó su trabajo y se dedicó a criar a sus bisnietos, cuya cuestión económica había quedado resuelta por varias décadas. Pero el acontecimiento más importante en la vida de Miguel Arencibia fue la boda de Alan y Carmen, que unieron sus corazones por los lazos del matrimonio 7 meses después de conocerse. El propio pensionista sonreía socarronamente, y con pesar insinuaba que su melón favorito faltaba en la mesa festiva. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por eso, no se sabe cómo habría acabado esta increíble historia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.